Esta pendiente me está diciendo la velocidad compresional en el primer medio. Esta pendiente me está definiendo la magnitud de la velocidad compresional del segundo medio. Y este punto me está definiendo dónde la onda se está refractando. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Bien. No creo que no. Denme un minuto y continuamos, por favor. Bien, vamos bien, jóvenes. ¿Alguna duda? No, solo cómo se determina la profundidad, pero me imagino que en un momento ¿Perdón? normal. Me Perdón, preguntaba no. cómo se determina la profundidad del medio. Ahorita lo vamos a explicar, jóvenes. Ok. La llamamos potencia. O sea, este espesor que me determina dónde cambio de un medio a otro, lo llamamos potencia. Bueno, ¿qué obtengo de esto? Les repito, esto es el resumen de los espectros sísmicos. Es la representación gráfica de la cantidad de movimiento que estoy determinando bajo la medición de la prospección de las ondas de superficie dentro del medio expresadas como un espectro sísmico. Bueno, eso nos lleva a determinar las líneas domocrónicas. Las pendientes de las líneas domocrónicas me determinan las velocidades compresionales y la distancia de cero me determina el punto de refracción de la onda. Con esos resultados, la interpretación me va a llevar a lo siguiente. 1, a determinar la potencia o el espesor de las capas. ¿Qué necesito para determinar el espesor de las capas? Pues simplemente necesito las velocidades medidas de los medios y el punto donde la onda se refractó. Entonces se determina la potencia debajo del geófono donde... Sí, con eso determinamos, ojo, el espesor más o menos que tiene la capa, no debajo del geófono, sino el espesor general de la capa. ¿Por qué? Porque esta velocidad no es la velocidad del geófono. Esta es la representación de los geófonos, no de uno, sino de varios. Ah, bien, sí. ¿De acuerdo? Bueno, de esa manera, no me... Recuerden, lo que estoy registrando en los geófonos son los tiempos de arribo. Los tiempos de arribo y la distancia del geófono me determinan la velocidad. Y lo que necesito no es la velocidad del geófono, sino la velocidad del medio, la cual tiene que tener una proyección lineal constante. De esa manera sé que esto es un medio. Una vez que conozco la velocidad de ese medio y la velocidad del otro, pues entonces conozco las velocidades correspondientes a las ondas compresionales medidas en cada medio.
Lo demás ahora es determinar el punto de inflexión donde la onda se refractó. De esa manera, poder determinar el espesor a la primera capa. Si debajo de este medio tengo un segundo, pues entonces con las velocidades de ambos medios y el punto de inflexión determino la potencia de la primera unidad. Si quiero determinar el espesor de la segunda unidad, pues tengo que tener, jóvenes, debajo de esta otro medio. Por lo tanto, tengo que tener en esta línea domocrónica la representación de un cambio de pendiente acá, lo cual me daría que tendría yo 3, y entonces puedo sacar la pendiente del primer medio que me determina la velocidad del medio 1, la pendiente del segundo medio que me determina la velocidad del segundo medio, y por acá tendría que sacar la pendiente que determina la propagación de la onda en el tercer medio. Y así como aquí hay un punto de inflexión, acá también tiene que haber un segundo punto de inflexión. De esa manera, ¿sí?, pues puedo calcular no solamente el espesor de una primera capa superficial, sino el espesor de una segunda capa. ¿Se entiende? De esa manera, puedo determinar diferentes espesores que determinan la potencia de las diferentes unidades geológicas, dependiendo de las velocidades y de los puntos de inflexión. ¿Se entiende? Sí. Para hacer estas gráficas, profesor, solamente se va a hacer con el segundo modo modal. Sí, le repito, todo está basado en el segundo modo modal. ¿Los otros no importan? Bueno, me imagino que porque es el máximo, ¿no? No. Ya les repetí, jóvenes, ¿sí? Nosotros determinamos la respuesta dinámica en el segundo modo modal. Cuando pasamos del primer modo modal, que tiene que ver con la compresión elástica de la materia, y después dejar que esa energía se relaje en un amortiguamiento elástico para que las ondas compresionales se conviertan en transversales, en otras palabras, para que los esfuerzos de compresión se conviertan en tensión. A esto lo llamamos periodo. Esta distancia entre este pico y este pico es el periodo de la onda. Y este periodo es el más crítico que puedo tener, porque a partir de aquí, el periodo que pasa de este modo modal a este modo modal se va atenuando. Después de aquí a este, el periodo se va atenuando. La condición más crítica en cuanto a energía y desplazamiento está en este punto. Si la materia no falla en este punto, ¿sí? Por ejemplo, si esto yo llevo una estructura, esto es un sismo. Esto, miren, así como esto es una perturbación que yo hice localmente, así mismo, cuando se genera un sismo, así se da la respuesta dinámica, pero claro, con intensidades de energía mucho más grandes, las cuales representan la energía natural que está generando el sismo. Una cosa es generar una energía con un impacto o con una pequeña explosión, y otra cosa es medir este mismo fenómeno bajo la energía de un sismo de 8.1 o 8.5 en la escala de Richter. El fenómeno es el mismo. Lo que cambia, obvio, es la intensidad de energía. Pero independientemente que el fenómeno lo hagamos a pequeña escala o que se registre a escala natural, la forma en que se propaga la energía es la misma. Por lo tanto, lo más crítico para mí es el segundo modo modal. Si eso lo llevo yo al diseño de riesgo de una estructura, y una estructura no falla en este punto,
ya después de esto ya no va a fallar, salvo que entre en resonancia. En otras palabras, si este punto me está definiendo la condición más crítica de la respuesta dinámica de la materia ante la acción de la energía dinámica, y la estructura tuvo la capacidad de soportar esa energía y ese desplazamiento, pues entonces lo que venga después de este punto te presenta modos modales menos críticos. Y entonces simplemente lo que tengo que dejar es que la misma materia vibre, como si fuese un péndulo. ¿Sí? Si ustedes tienen un péndulo y el péndulo lo excitan bajo una fuerza cortante, lo que va a pasar es que el péndulo estaba en una posición inicial, aquí. Y en ese momento, imagínenselo, imagínenselo. Imagínense, jóvenes, que aquí yo tengo un péndulo con una masa y un material que une al péndulo a un cuerpo rígido. Y ese material pues, simplemente es la respuesta dinámica. Si yo agarro este péndulo y lo desplazo, en ese momento la energía está pasando y está haciendo esto, llegando al primer modo modal, que sería el hecho de que la masa del péndulo se posicionara aquí. ¿Qué es lo que tiene que venir ahora? El amortiguamiento elástico de la materia, y entonces la masa tiene que pasar de aquí y se tiene que desplazar acá. Es decir, la masa en ese amortiguamiento elástico no va a regresar a su posición inicial. ¿Por qué razón? Porque la energía se convierte en movimiento, y el movimiento, una vez que venza la inercia de la masa, entonces va a tener, jóvenes, no solamente un retorno a su posición inicial, sino que la misma masa, ¿sí?, va a tener que disipar esa energía. Y es por eso que del primer modo modal tiene que desplazarse a un segundo modo modal, que significa este pico. Si la materia no falló aquí, ya no va a fallar. Bueno, mientras no entre en resonancia, ¿eh? Cosas que van a ver después ustedes con las cimentaciones. ¿Por qué después? ¿Por qué? Porque después, en el tercer modo modal, la materia se va a posicionar aquí, después acá, en un cuarto, en un quinto, en un sexto, en un séptimo, en un octavo, en un noveno, un décimo. ¿Hasta qué? Hasta que después de andar vibrando, vuelve a su posición inicial. En teoría, esa es la teoría que tiene que ver ¿con quién? Con el desplazamiento libre amortiguado de un cuerpo. Por eso les repito, si la materia no falla en el segundo modo modal, ya no falló, salvo que ahora el movimiento aquí no sea libre, sino que quede restringido por el suelo. ¿Por qué razón? Pues porque el suelo también se está moviendo. Y este punto no es fijo. Es decir, no es como el hecho de tener, ¿quién? Un péndulo empotrado a un cuerpo rígido, ¿no es cierto? Yo tengo la estructura que está empotrada al suelo y que así como la estructura vibra,